Luego calculamos el B, como bueno, en este caso E a la menos 1 por Q, y nos fijamos cómo nos dan los valores de los flujos. Bueno, acá yo hice la cuenta. Fíjense que, bueno, en este caso todos los flujos me dan positivos a mí. Eso significa que todos los flujos van de izquierda a derecha, las direcciones de reacciones van de izquierda a derecha, lo que estaría de acuerdo con todos los sentidos de las reacciones irreversibles, y podríamos decir que el rendimiento máximo teórico, en este caso para el primer ejemplo, es 1. Bueno, ya medio como que adelanté la respuesta, pero ustedes lo tendrían que hacer ahora con el ciclo del oxidato activo y la piruvato carboxilasa inactiva, que se acuerdan que es reemplazar la reacción 5 por esta reacción. Ahora, supongamos, ¿no? Ahora me dio así, pero supongamos que no me daba todos los flujos de las reacciones irreversibles positivas, sino que, por ejemplo, el flujo de la reacción, no sé, 1 me daba más bajo, me va a dar menor que 0. Entonces, ahí yo decía, no es posible un rendimiento igual a 1, porque hay flujos de reacciones irreversibles que me dan menores que 0. ¿Qué hago en esa situación? Bueno, yo puedo acá empezar a jugar con el valor este, que es el valor de Q cítrico, y ponerle, bueno, ¿qué pasa si Q cítrico es 0,95? ¿Sí? ¿Cómo me cambian los flujos? Bueno, fíjense que se me cambian todos los flujos, y tendría que hoy fijarme si ahora con ese de 0,95 todos los flujos irreversibles me dan mayores que 0. Y de esa manera me voy acercando al rendimiento máximo teórico, ¿sí? En este caso ya les digo, con un 1 ya estaba bien, porque ya todos los flujos me daban positivo, así que en este caso el rendimiento máximo teórico es 1. Pero si no me hubiera dado, la forma de encontrarlo es justamente ir bajando el QP hasta llegar a una matriz en donde todos los flujos de las reacciones irreversibles me den mayores que 0. Bueno, hay una manera de poder resolver esto de forma más sistemática y barrer todos los valores de QP, que se las explico. Tal vuelta no es obligatoria que la hagan, son formas, pero lo que vamos a hacer simplemente es lograr que haga un barrido de todos los valores posibles de QP, y después nos quedamos con el que más con el valor de QP más alto, que todos los flujos irreversibles me den mayores que 0. ¿Cómo sería? Defino una variable K que va a ir de, por ejemplo, de 0 a 9. Eso lo defino yo. ¿Sí? Y luego defino una Q que va a depender de mi variable K. ¿Sí? Vamos a ponerle mejor, es una Q cítrico. ¿Sí? Vamos a definir que el Q cítrico yo lo voy a hacer itinerar desde valores, entonces shift 2 puntos igual, que vayan de K sobre 9. Entonces fíjense que cuando K cítrico, la K vale 9, el Q cítrico es igual a 1 y estaríamos reproduciendo este caso. Pero cuando K vale 8, por ejemplo, el Q cítrico sería 8 novenos y estaríamos en una situación de un QP más bajo, ¿sí? Es simplemente para darle diferentes valores a QP. Después, en vez de poner Q, podemos que sea que vamos a sacar un Q que va a depender de K, ¿sí? Y acá, en vez de ponerle el 1, que sería nuestra primera variable, le vamos a poner que sea Q cítrico, el valor de Q cítrico. Q cítrico de K, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos con esto? Que cuando, por ejemplo, Q de 1, Q de cuando K vale 1, va a ser igual. Acá, fíjense, en el Q cítrico me da un noveno, que es el valor de un noveno. Cuando K vale, por ejemplo, 9, me va a dar justamente la matriz que yo tenía inicialmente, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo voy barriendo con diferentes K los diferentes valores de QP. ¿Para qué me sirve eso? Después puedo calcular un B de K. De vuelta, esto o lo hacen como lo expliqué antes, o si se quieren, lo pueden hacer de esta manera para barrer todo a la vez. Ahora puedo poner que me calcule un B de K, que va a depender de Q de K,
Y fíjense que le puedo ir poniendo los valores de B cuando K, por ejemplo, vale 9. Cuando K vale 9, estamos en la situación que vimos antes, ¿sí? Esta situación. Donde tenemos, cuando K vale 9, el Q cítrico, cuando K vale 9, es 1. Y tenemos esta situación. Entonces después podemos pedirle que me dé el valor B barrido, que va a ser igual, y le digo que me muestre todos los valores de los flujos barriendo todos los posibles QP. ¿Cómo hago eso? Pongo una función que se llama augment, ¿sí? Y ahí le pongo que me muestre cuando B vale 1, coma, cuando B vale 2, cuando B vale 2 no, cuando K vale 2, B de 3, B de 4, B de 5, B de 7, B de 8 y por último B de 9. Y cierra paréntesis, ¿sí? Entonces cuando yo ponga B bar y que le pida que me lo muestre, lo que me va a mostrar es, fíjense, para diferentes valores de K, los valores de los flujos, ¿sí? Cuando va variando el Q citrato, cuando Q citrato vale 1, los flujos valen esto. Si el Q citrato valiera, en este caso, 8 novenos, me darían estos flujos y así continuamente. Una vez que yo tengo el barrido para todos los valores diferentes de QP, me fijo justamente cuál es el flujo, cuáles son aquellos flujos irreversibles que me dan mayores que 0 en todos los casos. Y bueno, llegamos a la misma conclusión que antes, que sería en el caso en el que K es igual a 9, por lo tanto el rendimiento máximo teórico es igual a 1. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, cuando yo no tengo esta situación en donde pruebo en el mayor y me da mayor que 1, en vez de ir probando que me prueben todos juntos y después me fijo acá en todo el cuadro en qué columna todos los flujos positivos todos los flujos irreversibles son positivos, ¿sí? Y ahí ya tengo una idea de cuál sería el rendimiento máximo teórico. Por ahí esto complica más, hay algunos que les gusta hacer estas cosas, otros que prefieren hacerlo más manualmente. Se los explico para que lo sepan. Si no lo entendieron, hagan como que no lo escucharon. Y listo. Sigamos con la forma anterior, porque la verdad que no hace al entendimiento de la materia. Es una situación práctica de cómo encarar el ejercicio nada más, pero no hace a lo que ustedes tienen que razonar y entender qué es lo que importa. Bueno, última cosita. Tiene que calcular también cuál es la ecuación global del proceso y qué valor toma el coeficiente respiratorio cuando el rendimiento es máximo en cada caso. Ecuación global del proceso, recuerden, es biotecnología 1. Tenemos sustrato más fuente de nitrógeno, más oxígeno en este caso, que me va a dar un IXS de sustrato, de biomasa, un IPS de producto, más un ICO2S de dióxido de carbono, más agua. ¿Sí? Esa es la ecuación global que me define el proceso. Lo que yo voy a tener que sacar es, en primer lugar, esos coeficientes, ¿sí? En el caso de que el rendimiento sea máximo. Como el rendimiento es máximo, fíjense que mu va a ser igual a 0, ¿sí? El IXS va a ser igual a 0, pero voy a tener que calcular cuánto me vale el IPS y el resto. Otra cosa, fíjense también el coeficiente respiratorio, lo tenemos que sacar sacando el QO2 y el QCO2. A partir de los valores de los flujos y los flujos para el rendimiento máximo, yo voy a poder calcular cuánto vale el QO2, ¿sí? Y cuánto vale el QCO2, justamente haciendo los balances con los flujos, ¿sí? Por ejemplo, el QCO2 va a ser igual a menos 1/2 del flujo 14 menos 1/2 del flujo 15, ¿sí? Yo tengo los valores de esos flujos,
que los calculé acá, entonces puedo sacar el QO2, el QCO2, ¿sí? Otra cosa, recuerden siempre que para sacar la ecuación global del proceso y los valores de los rendimientos, tenemos que trabajar en carbono mol, ¿sí? En este caso, esta está expresada en moles. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque, por ejemplo, de una glucosa 6-fosfato se me producen 2 piruvatos, ¿sí? Estamos hablando de un mol de glucosa 6-fosfato que me da 2 moles de piruvato. Es una forma fácil de darte cuenta en cómo está expresado el metabolismo. Si estuviera expresado en carbono mol, directamente es un carbono mol de glucosa 6-fosfato me da un carbono mol de piruvato, ¿sí? Bueno, después tienen que ver si se verifican los balances de carbono y de grado de reducción, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos hablando de una ecuación global que tenemos que pasarla todo a carbono moles, ¿sí? Para ver si los balances se dan. Así que bueno, eso sería más o menos el seminario. Mucha suerte para hacerlo y gracias por contestar la encuesta. Seguramente con un poco de los comentarios vamos a poder incluir alguna clase, una instancia de consulta Zoom, la vamos a charlar con los docentes. Y bueno, nada, no se preocupe que vamos a encontrar la manera de que si venimos trabajando y estudiando y haciendo las cosas, vamos a encontrar una manera de poder evaluar la materia de manera justa, pero que también reconozca todo el esfuerzo que han estado haciendo. Que todos estamos haciendo, la verdad, en esta situación. Así que bueno, un beso grande, nos vemos.